Todo el mundo cree que fue un accidente, un momento de locura, pero la verdad es que llevaba meses planeando ese beso. Mi nombre es Sofía Martínez, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo destruí mi boda perfecta por amor verdadero. Antes de contarles lo que pasó ese día de octubre en Madrid, necesito que entiendan algo importante sobre mí. Siempre fui la hija perfecta, la que sacaba las mejores notas, la que nunca causaba problemas, la que siempre cumplía las expectativas de mi familia. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Ávila, donde mi padre trabajaba como maestro y mi madre como enfermera en el hospital local. Éramos una familia tradicional española, con valores conservadores y sueños grandes para sus hijos. Desde pequeña me enseñaron que la vida tenía un orden específico. Estudiar bien, conseguir una carrera respetable, encontrar un buen marido, casarse, tener hijos y vivir feliz para siempre. Era una fórmula simple que había funcionado para mis padres, para mis abuelos, para generaciones enteras de mujeres en mi familia. Y durante 25 años de mi vida seguí esa fórmula al pie de la letra. Estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, graduándome con honores. Conseguí un trabajo en una firma prestigiosa, especializándose en proyectos comerciales. Alquilé un apartamento pequeño pero respetable en el barrio de Chamberí. Enviaba dinero a mis padres cada mes. Visitaba el pueblo religiosamente cada Navidad y Semana Santa. Y llamaba a mi madre todos los domingos sin falta. Para el mundo exterior, yo era un éxito. Una joven profesional independiente que había logrado todo lo que se supone que una mujer moderna debe lograr. Pero por dentro, me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Como si hubiera tomado el guión de alguien más y estuviera interpretando un papel que no me quedaba del todo bien. Fue conociendo a Alejandro Mendoza en esa cena de negocios hace 3 años que mi vida tomó el rumbo que todo el mundo esperaba. Él era exactamente lo que mi familia consideraba el partido perfecto. Hijo de una de las familias más respetadas de Madrid, graduado de Harvard Law School, socio junior en uno de los bufetes más prestigiosos de España. Alto, guapo de esa manera clásica española, siempre impecablemente vestido, con esa confianza que solo viene de haber nacido en el lado correcto de la vida. Nuestra primera cita fue en el restaurante más caro de Madrid. Alejandro llegó con 15 minutos de retraso. Se disculpó brevemente y pasó los siguientes 10 minutos respondiendo llamadas de trabajo antes de ordenar por los dos sin preguntarme qué quería comer. Era comportamiento típico de alguien acostumbrado a tomar el control, pero en ese momento lo interpreté como liderazgo y decisión. Durante esa primera cena, Alejandro me habló de sus planes para el futuro. Quería convertirse en socio senior antes de los 35, comprar una casa en la zona más exclusiva de Madrid y eventualmente entrar en política local. Era ambicioso, determinado y tenía una visión clara de lo que quería de la vida. Para una joven que había pasado años sintiendo que flotaba sin dirección real, esa certeza era magnética. Lo que no me di cuenta en ese momento era que Alejandro no me estaba contando sus sueños para compartirlos conmigo. Me estaba presentando un plan de vida ya completamente formulado, donde yo sería una pieza más en su estrategia de éxito, la esposa perfecta que lo acompañaría a eventos sociales, que le daría credibilidad familiar, que encajaría perfectamente en la imagen que quería proyectar al mundo. Los primeros meses de nuestra relación fueron intensos de esa manera que confundes con pasión cuando eres joven. Alejandro era generoso con regalos caros, me llevaba a los mejores restaurantes, me presentaba a gente importante. Mi madre estaba extasiada cuando se lo presenté por primera vez. Mi padre, normalmente escéptico con mis decisiones, lo aprobó inmediatamente. Mis hermanos bromeaban diciendo que finalmente había encontrado a alguien que podía mantenerme en el estilo de vida que merecía. Pero después del primer año, cuando la novedad de las cenas caras y los regalos costosos empezó a desvanecerse, me di cuenta de que Alejandro y yo realmente no nos conocíamos. Sabía que tomaba su café solo, que prefería los vinos franceses a los españoles, que leía el periódico financiero religiosamente cada mañana. Pero no sabía qué lo hacía reír genuinamente, qué lo mantenía despierto por las noches, cuáles eran sus miedos más profundos. Y más importante aún, me di cuenta de que él tampoco me conocía a mí.
Para Alejandro, yo era la arquitecta bonita que podía conversar inteligentemente en las cenas de negocios, que venía de una familia respetable pero no demasiado prominente, que no le daría problemas ni desafiaría sus decisiones importantes. Pero nunca mostró interés real en mis pasiones por la arquitectura sostenible, en mis ideas sobre la renovación de edificios históricos, en mis sueños de tal vez algún día empezar mi propio estudio. La propuesta de matrimonio llegó exactamente 2 años después de nuestra primera cita. Alejandro había reservado una mesa privada en el mismo restaurante donde habíamos cenado por primera vez. Había coordinado con el personal para que trajeran el anillo con el postre, e incluso había contratado un fotógrafo para capturar el momento. Todo estaba perfectamente planeado, como todo en la vida de Alejandro. Cuando se arrodilló con el anillo de diamantes más grande que había visto en mi vida, sentí una extraña desconexión del momento, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. El restaurante entero estalló en aplausos. Las mujeres en las mesas cercanas lloraban de emoción. El personal nos felicitaba con champán gratis. Dije que sí, por supuesto. Era lo que se esperaba, lo que tenía sentido, lo que completaba la narrativa perfecta que habíamos estado construyendo durante 2 años. Pero esa noche, cuando llegué a casa con el anillo pesado en mi dedo, me senté en mi cama y lloré sin entender completamente por qué. Los siguientes 6 meses se convirtieron en un torbellino de preparativos de boda. Alejandro quería una celebración que reflejara el estatus de su familia, algo que pudiera aparecer en las páginas de sociedad de los periódicos más importantes de Madrid. Hablamos de listas de invitados de 200 personas, de contratar los mejores proveedores de la ciudad, de hacer de este evento algo memorable. Mi madre se involucró completamente en los preparativos, más emocionada de lo que la había visto jamás. Para ella, esta boda representaba el éxito definitivo de su hija, la confirmación de que todos los sacrificios que había hecho para darme una buena educación habían valido la pena. Se gastó los ahorros de toda su vida en mi vestido de novia, insistiendo en que tenía que ser perfecto para la ocasión más importante de mi vida. Fue durante estas semanas intensas de planificación cuando empecé a sentir la primera verdadera ansiedad sobre lo que estaba haciendo. No eran solo nervios normales de prematrimonio, era algo más profundo, una sensación creciente de que estaba cometiendo un error monumental, pero que ya era demasiado tarde para detenerlo. Las noches se volvieron difíciles. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en toda la gente que vendría a la boda, en todos los planes que habíamos hecho, en la vida que estaba a punto de comenzar. Cuando intentaba hablar con Alejandro sobre mis nervios, él los minimizaba como ansiedad normal y me aseguraba que todo sería perfecto una vez que estuviéramos casados. Era una mañana de octubre en Madrid cuando mi vida cambió para siempre. El sol entraba por las ventanas del salón de belleza, donde me estaba preparando para lo que todos creían que sería el día más feliz de mi vida. Mi vestido de novia colgaba de la puerta, un diseño de encaje francés que había costado más de lo que ganaba en 6 meses como arquitecta. Mi madre no paraba de repetir lo hermosa que me veía, mientras mi mejor amiga Carmen intentaba calmar mis nervios con bromas. Pero había algo que ninguna de ellas sabía. Mientras me maquillaban, mientras las flores llegaban y los invitados se preparaban para la ceremonia, yo solo podía pensar en una persona. Y no era Alejandro, mi futuro esposo. Para entender completamente lo que pasó ese día, necesito contarles sobre Diego Herrera, porque esta historia no es solo sobre un beso impulsivo en el altar, es sobre 6 meses de descubrimiento, de entender lo que realmente significa conectar con otra persona, de aprender la diferencia entre amar la idea de alguien y amar a la persona real. La historia comenzó 6 meses antes, cuando Alejandro y yo decidimos contratar a Diego Herrera como fotógrafo de nuestra boda. Alejandro había insistido en que fuera alguien reconocido, alguien que estuviera a la altura de su familia y sus conexiones sociales. Diego tenía una reputación impecable en Madrid. Había fotografiado bodas de políticos y empresarios importantes. Su portafolio era impresionante, lleno de imágenes que capturaban no solo momentos hermosos, sino emociones genuinas. Pero lo que no sabíamos cuando lo contratamos era que Diego Herrera era completamente diferente a cualquier proveedor de bodas que hubiéramos conocido antes.
No era el típico profesional que te sonríe, te promete fotos perfectas y desaparece hasta el día del evento. Desde nuestra primera conversación telefónica, quedó claro que Diego se tomaba su trabajo muy en serio, pero de una manera completamente diferente a lo que esperábamos. Recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Era un martes lluvioso de abril, y habíamos quedado en su estudio en el barrio de Malasaña. Había pasado la mañana en una reunión particularmente frustrante en el trabajo, donde mi jefe había rechazado otra de mis propuestas para proyectos sostenibles, alegando que los clientes no estaban interesados en caprichos ecológicos. Llegué a la cita con Diego sintiéndome irritada y desanimada. El estudio de Diego estaba en el tercer piso de un edificio antiguo que había sido completamente renovado, manteniendo sus elementos originales. Las escaleras de mármol crujían bajo mis pies mientras subía, y pude oler el aroma de café fresco mezclándose con algo que no pude identificar inmediatamente, pero que más tarde descubrí que eran los químicos de revelado que todavía usaba para algunos de sus proyectos personales. Cuando abrió la puerta, mi primera impresión fue que se veía exactamente como esperarías que se viera un artista. Diego era alto y delgado, con el pelo oscuro ligeramente despeinado y esas manos largas y expresivas que siempre parecían estar en movimiento. Llevaba una camiseta gris simple, vaqueros desgastados con manchas de lo que parecía ser pintura, y una sonrisa genuina que inmediatamente me hizo sentir más relajada. Su estudio era completamente diferente a lo que esperaba. En lugar de las típicas fotos de bodas pomposas que había visto en otros lugares, las paredes estaban llenas de una mezcla ecléctica de retratos íntimos, paisajes urbanos dramáticos y lo que parecían ser fotografías documentales de gente real en momentos auténticos. Había una sección entera dedicada a fotos en blanco y negro de edificios antiguos de Madrid, capturados desde ángulos que revelaban detalles arquitectónicos que normalmente pasarían desapercibidos. Me detuve frente a una serie de fotografías de la renovación de un palacio del siglo XVIII en el centro de Madrid. Las fotos documentaban el proceso completo, desde el edificio en ruinas hasta su transformación en apartamentos modernos que respetaban completamente la estructura original. Era exactamente el tipo de proyecto en el que yo soñaba trabajar algún día. Diego notó mi interés y se acercó para explicarme la historia detrás de las fotos. Me contó sobre el arquitecto que había dirigido la renovación, sobre los desafíos de modernizar un edificio histórico sin perder su alma, sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural mientras se adapta a las necesidades contemporáneas. Era claro que entendía y apreciaba la arquitectura de una manera que pocas personas hacían. Estuvimos hablando sobre arquitectura durante 20 minutos antes de recordar por qué estaba ahí. Alejandro llegó tarde, como siempre, con una disculpa apresurada sobre el tráfico y una llamada importante que había tenido que atender. Cuando finalmente se unió a nosotros, la dinámica cambió completamente. Diego nos invitó a sentarnos en una pequeña área de estar que había creado en una esquina del estudio. Había un sofá de cuero gastado, algunas sillas antiguas que claramente habían sido rescatadas de mercadillos y una mesa de café hecha de lo que parecía ser una puerta antigua. Era cómodo y acogedor, muy diferente a las oficinas frías y modernas donde normalmente nos reuníamos con otros proveedores. Alejandro inmediatamente se puso en modo de negocios. Sacó una carpeta con fotos de bodas que había encontrado en revistas, una lista detallada de las fotos específicas que quería y un cronograma minuto a minuto del día de la boda. Habló sobre la importancia de documentar bien el evento para las redes sociales de su bufete, sobre la necesidad de capturar fotos con ciertos invitados importantes, sobre su visión de una cobertura fotográfica que reflejara la elegancia y el estatus del evento. Diego escuchaba con paciencia profesional, haciendo notas ocasionales y haciendo preguntas técnicas sobre horarios y logística. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba evaluando algo más que los detalles técnicos. Había una calidad observadora en la manera en que nos miraba a Alejandro y a mí, como si estuviera estudiando la dinámica entre nosotros. Después de que Alejandro terminó con su presentación, Diego nos hizo algunas preguntas que no habíamos escuchado de otros fotógrafos. No preguntó sobre nuestro presupuesto o sobre cuántas horas de cobertura queríamos. En lugar de eso, preguntó sobre nuestra historia como pareja. Quería saber cómo nos habíamos conocido,
¿Cuál había sido nuestro primer momento especial juntos? ¿Qué tradiciones familiares eran importantes para nosotros? Alejandro respondió las preguntas de manera eficiente, dando los hechos básicos sin mucha elaboración emocional. Pero cuando Diego me hizo preguntas directamente a mí, me encontré hablando más abiertamente de lo que había planeado. Le conté sobre mi amor por la arquitectura histórica, sobre cómo había llegado a Madrid con sueños de trabajar en proyectos de restauración, sobre la importancia que tenían para mí ciertos edificios de la ciudad. Lo que me sorprendió fue que Diego parecía genuinamente interesado en mis respuestas. Hacía preguntas de seguimiento, conectaba mis comentarios con cosas que había observado en su propio trabajo, y compartía anécdotas sobre proyectos fotográficos que había hecho en edificios similares. Era la primera conversación real que había tenido sobre mi trabajo en meses. Diego notó mi estado de ánimo mientras explorábamos la capilla. Me preguntó si me gustaba el lugar, y cuando le dije que era hermoso, pero que me sentía extrañamente melancólica, no me presionó para explicar más. En lugar de eso, me sugirió que nos sentáramos en uno de los bancos de la capilla por unos minutos, solo para absorber la atmósfera del lugar. Era una sugerencia simple, pero sentarse en silencio en esa capilla antigua, junto a Diego, se sintió como el momento más íntimo que había compartido con alguien en meses. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de vidrio emplomado, creando patrones coloridos en las paredes de piedra. Se podía sentir el peso de la historia en el aire, todas las generaciones de parejas que se habían casado en este mismo lugar. Fue en ese momento de quietud cuando Diego me hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. Me preguntó si realmente quería casarme, no si estaba nerviosa por la boda, no si tenía dudas normales, sino si genuinamente quería estar casada con Alejandro por el resto de mi vida. Su pregunta quebró algo dentro de mí. Empecé a llorar sin poder controlarlo, años de dudas reprimidas saliendo finalmente a la superficie. Diego no intentó consolarme con palabras vacías o minimizar mis sentimientos. Simplemente se quedó sentado a mi lado, ofreciéndome su presencia tranquila mientras yo procesaba emociones que había estado evitando. Entre lágrimas, le conté la verdad que no me había atrevido a admitir ni siquiera a mí misma, que amaba a Alejandro como persona, pero que no estaba enamorada de él, que respetaba su ambición y su inteligencia, pero que no me sentía conocida o entendida por él, que había dicho que sí a su propuesta porque tenía sentido lógico, porque era lo que todos esperaban, porque no sabía cómo decir que no sin decepcionar a toda mi familia. Le expliqué cómo me había ido convenciendo de que el amor apasionado era cosa de películas, que las relaciones maduras se basaban en compatibilidad práctica y objetivos compartidos, que había asumido que la sensación de vacío que sentía era normal, que todas las mujeres casadas probablemente se sentían así, pero no lo admitían. Diego escuchó sin juzgar, y cuando terminé de hablar, compartió algo de su propia vida que me ayudó a entender por qué me entendía tan bien. Me contó sobre una relación de 5 años que había tenido en sus 20s, con una mujer que era perfecta sobre el papel, pero con quien nunca había sentido verdadera conexión emocional. Me habló sobre cómo había estado a punto de proponerle matrimonio, porque era lo que se esperaba, lo que tenía sentido lógico, pero cómo al final había tenido el coraje de admitir que estar con alguien por las razones equivocadas era injusto para ambos. Me dijo que había aprendido que el amor verdadero no era solo compatibilidad o afecto. Era la sensación de ser completamente conocido y aceptado por otra persona, de sentir que podrías hablar con ellos para siempre sin agotarte, de querer crecer y cambiar junto a ellos durante décadas. Era algo que se sentía tanto en el estómago como en la cabeza, tanto emocional como intelectual. Y fue en ese momento, sentada en esa capilla antigua con lágrimas secándose en mis mejillas, cuando Diego y yo finalmente admitimos lo que había estado creciendo entre nosotros durante meses. Él me dijo que se había enamorado de mí, no de la idea de mí, sino de la persona real que había conocido a través de nuestras conversaciones, que amaba mi pasión por la arquitectura, mi preocupación por la sostenibilidad, mi manera de ver belleza en lugares inesperados. Yo le dije que también me había enamorado de él, de su curiosidad genuina, de su manera de escuchar, de cómo me hacía sentir vista y valorada por quien realmente era.
Admití que durante semanas había estado fingiendo que lo que sentía era solo amistad, pero que no podía seguir mintiéndome a mí misma. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el universo estuviera burlándose de mi confusión interna. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube. La temperatura era ideal para una ceremonia al aire libre, y la hacienda se veía como algo salido de un cuento de hadas. Las flores habían sido arregladas durante la madrugada, creando un tapiz de colores que complementaba perfectamente la arquitectura histórica del lugar. Me desperté a las 6 de la mañana, después de apenas 2 horas de sueño inquieto. Mi primer pensamiento consciente no fue de emoción o anticipación, sino de una sensación de irrealidad, como si estuviera observando la vida de otra persona desde fuera. Carmen ya estaba despierta, preparando café en la pequeña cocina de la suite nupcial donde habíamos pasado la noche. El equipo de maquillaje y peluquería llegó a las 7 en punto, transformando mi habitación en un pequeño salón de belleza profesional. Eran 3 mujeres expertas que habían trabajado en algunas de las bodas más elegantes de Madrid, y inmediatamente tomaron control de la situación con una eficiencia tranquilizadora. Mientras me preparaban físicamente para el día más importante de mi vida, mi mente no podía dejar de procesar la realidad de lo que estaba a punto de hacer. En unas pocas horas estaría parada frente a 200 personas prometiendo amar y honrar a Alejandro por el resto de mi vida. Estaría firmando documentos legales que nos unirían financiera y socialmente de manera permanente. Estaría tomando el apellido de su familia y convirtiéndome oficialmente en la señora de Mendoza. Cada paso del proceso de preparación se sentía simultáneamente familiar y extraño. Había ensayado mentalmente este día durante meses, había planificado cada detalle, había imaginado exactamente cómo se vería y se sentiría. Pero la realidad era completamente diferente a lo que había anticipado. Mi madre llegó a las 8, ya completamente vestida y peinada, radiante de una manera que no había visto en años. Para ella, este día representaba la culminación de todos sus sueños para su hija. Durante su propia juventud en el pueblo, se había casado joven con mi padre por amor, pero habían luchado financieramente durante años. Ver a su hija casándose con seguridad económica y estatus social era su definición de éxito maternal. Mi madre se sentó a mi lado mientras el equipo trabajaba en mi cabello, contándome historias sobre su propia boda, sobre cómo había conocido a mi padre, sobre los primeros años difíciles pero felices de su matrimonio. Sus historias estaban llenas de una nostalgia que me hizo darme cuenta de que ella y mi padre tenían exactamente el tipo de conexión que yo había estado buscando toda mi vida. Era irónico y triste que mi madre, que había encontrado amor verdadero en su propia vida, no pudiera ver que yo estaba a punto de casarme sin él. Pero para su generación, el amor era un lujo que venía después de la seguridad, no un prerequisito para el matrimonio. Ella genuinamente creía que estaba haciendo lo mejor para mí al alentarme a casarme con un hombre que podía proveer estabilidad y respeto social. Mientras me maquillaban, intenté enfocarme en los aspectos positivos de mi decisión. Alejandro era objetivamente un buen hombre. Era inteligente, ambicioso, bien educado, y me trataba con respeto. Teníamos intereses compatibles, compartíamos valores similares sobre muchas cosas importantes, y nuestras familias se llevaban bien. En papel, éramos una pareja perfecta. Muchas mujeres de mi generación habían construido matrimonios exitosos sobre fundaciones menos sólidas. Si ponía suficiente esfuerzo, si me comprometía completamente a hacer que la relación funcionara, tal vez podría encontrar una forma de felicidad que no requiriera la pasión intensa que sentía por Diego. Pero cada vez que intentaba convencerme de esta perspectiva racional, mi mente volvía automáticamente a las conversaciones que había tenido con Diego, a la manera en que me sentía cuando estaba con él, a la diferencia fundamental entre estar con alguien que me conocía versus alguien que conocía mi imagen pública. A las 10 de la mañana, el vestido llegó en su funda protectora, manejado con el cuidado de una obra de arte preciosa. Era una creación impresionante de encaje francés y seda italiana, con detalles bordados a mano que habían tomado meses completar. Cuando me lo pusieron, se ajustaba perfectamente, realzando mi figura de manera elegante sin ser ostentoso. Carmen y mi madre se emocionaron hasta las lágrimas cuando me vieron completamente vestida.
Tomaron docenas de fotos con sus teléfonos, documentando cada ángulo, cada detalle del look. Objetivamente sabía que me veía hermosa, que todo estaba perfectamente coordinado, que parecía la imagen idealizada de una novia española elegante. Pero cuando me miré en el espejo de cuerpo completo, la mujer que me devolvía la mirada se sentía como una extraña. Era como si estuviera viendo a alguien más disfrazada para un papel teatral elaborado. El vestido era hermoso, el maquillaje impecable, el peinado sofisticado, pero la persona adentro se sentía perdida, como si estuviera desapareciendo bajo todas las capas de expectativas y tradición. Fue en ese momento de contemplación silenciosa cuando Diego llegó para tomar las fotos de preparación. Era parte del paquete que habíamos contratado, documentar los momentos íntimos antes de la ceremonia para capturar la emoción auténtica del día. Cuando abrió la puerta de mi suite, nuestras miradas se encontraron por un segundo antes de que él inmediatamente bajara los ojos y se pusiera en modo completamente profesional. Diego trabajó con una distancia cuidadosa durante la siguiente hora, tomando fotos hermosas de mi madre, ayudándome con los aretes, de Carmen ajustando el velo, de los detalles del vestido y los zapatos. Sus instrucciones eran técnicas y eficientes, sin ningún rastro de la intimidad personal que habíamos compartido durante los meses anteriores. Pero yo podía sentir la tensión en la habitación, la conciencia mutua de todo lo que no estábamos diciendo. Carmen, que conocía toda la situación, estaba claramente incómoda con la presencia de Diego, tratando de mantener una conversación ligera para llenar el silencio awkward. Mi madre, ajena a las corrientes subterráneas emocionales, estaba completamente enfocada en asegurarse de que todo se viera perfecto para las fotos. Después de que Diego terminó con las fotos de preparación y se fue para documentar los preparativos del novio, me quedé con una hora libre antes de que empezara la ceremonia. Carmen había bajado para supervisar los arreglos finales. Mi madre estaba coordinando con los organizadores del evento, y por primera vez en todo el día me encontré completamente sola. Me senté en la ventana de mi suite, mirando hacia los jardines donde los invitados empezarían a llegar pronto. Podía ver a los trabajadores haciendo los toques finales en la decoración, a los músicos preparando sus instrumentos, a Alejandro en la distancia hablando con el sacerdote que oficiaría la ceremonia. Alejandro se veía handsome e impecable en su smoking hecho a medida. Estaba claramente en su elemento, supervising los detalles finales con la misma atención meticulosa que aplicaba a sus casos legales. Era la imagen perfecta del novio exitoso y confiado, listo para comenzar el próximo capítulo de su vida cuidadosamente planificada. Observándolo desde la distancia, me sentí una oleada de afecto genuino hacia él. Alejandro no era un hombre malo. Era inteligente, trabajador y tenía intenciones honorables hacia mí. En muchas maneras, sería más fácil amarlo, más simple construir una vida con alguien tan estable y predecible. Pero el afecto no era suficiente para un matrimonio de por vida. El respeto y la compatibilidad no podían reemplazar la pasión y la conexión emocional profunda. Y mientras más tiempo pasaba observándolo, más segura me volvía de que estábamos a punto de cometer un error que afectaría no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que nos amaban. A las 11:30, los primeros invitados empezaron a llegar. Desde mi ventana podía ver a las familias de ambos lados saludándose, a viejos amigos reconectándose, a todo el mundo vistiéndose con sus mejores galas para celebrar nuestro día especial. La cantidad de gente que había venido a presenciar nuestro matrimonio era abrumadora, un recordatorio del peso social de la decisión que estaba a punto de tomar. Carmen regresó para ayudarme con los toques finales, trayendo noticias de que todo estaba procediendo perfectamente según el cronograma. Los invitados estaban tomando sus asientos, la música había comenzado y el sacerdote estaba listo para empezar la ceremonia exactamente a mediodía, como habíamos planeado. Fue durante estos últimos minutos de preparación cuando Carmen y yo tuvimos la conversación que cambiaría todo. Ella podía ver mi estado emocional, la manera en que mis manos temblaban ligeramente mientras me ponía los aretes, la expresión de pánico barely contenido en mis ojos. Carmen me tomó las manos y me preguntó directamente si podía seguir adelante con esto. No si estaba nerviosa,
No si tenía dudas normales de prematrimonio, sino si genuinamente podía prometer amar a Alejandro para siempre, sabiendo lo que sabía sobre mis propios sentimientos. Le dije la verdad que había estado evitando durante semanas, que estaba enamorada de Diego, que lo había estado durante meses, pero que no sabía cómo salir de la situación sin destruir las vidas de todas las personas que amaba, que me sentía atrapada entre mi propia felicidad y mi responsabilidad hacia otros. Carmen me miró con una seriedad que no había visto en ella antes. Me dijo que había estado observando mi relación con Alejandro durante años, que había notado cómo me había ido volviendo más pequeña, más quieta, más cuidadosa con mis palabras y acciones. Me dijo que la mujer que era cuando estaba sola era completamente diferente a la mujer que era cuando estaba con él. Me preguntó si pensaba que podía ser feliz pasando los próximos 50 años fingiendo ser alguien que no era, reprimiendo partes de su personalidad para mantener la paz en un matrimonio construido sobre fundaciones falsas. Me preguntó si creía que Alejandro merecía estar casado con alguien cuyo corazón pertenecía a otra persona. Y luego, Carmen hizo una sugerencia que en ese momento me pareció completamente loca, pero que plantaría la semilla para lo que pasaría después. Me dijo que si realmente no podía seguir adelante con la boda, tenía que hacer algo dramático, algo que enviara un mensaje claro e inequívoco sobre mis verdaderos sentimientos. Me sugirió, medio en broma pero con una seriedad subyacente que me asustó, que si llegaba al momento de besar al novio y realmente no podía hacerlo, debería besar a Diego en su lugar. Que sería una manera de demostrar públicamente mis verdaderos sentimientos, de hacer una declaración que no pudiera ser malinterpretada o racionalizada. En ese momento, rechacé la idea como absurda e imposible. La imagen de hacer algo tan dramático y potencialmente dañino frente a 200 personas me parecía inconcebible. Pero Carmen había plantado una idea que no podía sacar de mi mente. 5 minutos antes de que empezara la ceremonia, mi padre llegó para acompañarme. Se veía orgulloso e emocional en su mejor traje, claramente abrumado por la magnitud del momento. Mi padre había trabajado toda su vida como maestro en nuestro pueblo pequeño. Nunca había tenido mucho dinero o estatus social, pero había criado una hija que estaba a punto de casarse en una de las haciendas más elegantes de Madrid. Cuando me vio completamente preparada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que se veía hermosa, que estaba orgulloso de la mujer en que me había convertido, que sabía que sería feliz con Alejandro. Sus palabras estaban llenas de tanto amor y esperanza que me rompieron el corazón. Caminamos juntos hacia la entrada de la capilla, donde podía escuchar la música nupcial comenzando a sonar. Los invitados se estaban poniendo de pie, volteándose para verme entrar. Alejandro estaba parado en el altar con una sonrisa confiada, rodeado por sus groomsmen y esperando para comenzar el resto de nuestras vidas. La procesión hacia el altar fue surreal. Caminé lentamente del brazo de mi padre, sonriendo a los invitados que habían venido de toda España para celebrar con nosotros. Vi a mi madre llorando de emoción en la primera fila, a la familia de Alejandro radiante de satisfacción, a amigos de la universidad que no había visto en años, pero que habían hecho el viaje para estar ahí. Pero durante toda la caminata hacia el altar, mi mente estaba completamente enfocada en Diego. Podía verlo en mi visión periférica, posicionado discretamente cerca del altar con su cámara, capturando cada momento de la ceremonia más importante de mi vida. Sabía que no podía mirarlo directamente sin arriesgar a que mi composure se desmoronara completamente. Cuando llegué al altar y mi padre me entregó formalmente a Alejandro, sentí como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Alejandro tomó mi mano con una sonrisa genuina, claramente emocionado y orgulloso. Me susurró que me veía hermosa, que estaba feliz de que finalmente hubiera llegado este día. La ceremonia siguió el formato tradicional católico que habíamos seleccionado. El sacerdote habló sobre la santidad del matrimonio, sobre el compromiso de por vida que estábamos a punto de hacer, sobre la importancia de honrar los votos que intercambiaríamos. Sus palabras deberían haberme llenado de solemnidad y propósito, pero en lugar de eso me hacían sentir como si estuviera cometiendo un sacrilegio. Durante las lecturas de las Escrituras, durante las oraciones, durante cada parte ritual de la ceremonia,
Yo estaba completamente presente físicamente, pero completamente ausente emocionalmente. Respondía en los momentos apropiados, me movía cuando se suponía que debía moverme, pero mi mente estaba procesando la realidad de lo que estaba haciendo. Estaba prometiendo mi vida a un hombre que conocía, pero no entendía completamente. Estaba comprometiéndome a una versión de mí misma que requería constante performance y autocontrol. Estaba eligiendo seguridad sobre autenticidad, expectativas sociales sobre felicidad personal. El momento crucial llegó cuando el sacerdote pidió los votos. Alejandro fue primero, recitando las palabras tradicionales sobre amar y honrar, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separara. Su voz era clara y confiada, sin rastro de duda o hesitación. Cuando llegó mi turno, las palabras se sintieron pesadas e imposibles en mi boca. Cada promesa que hacía se sentía como una mentira, cada compromiso como una traición a mi propio corazón. Pero las dije de todas maneras, porque 200 personas estaban escuchando, porque mi familia había gastado más dinero del que tenían, porque no sabía cómo detener la momentum de un evento que había tomado vida propia. Después de los votos, el sacerdote habló sobre los anillos como símbolos de amor eterno e inquebrantable. Alejandro me puso el anillo de bodas en el dedo, con una solemnidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que estaba sintiendo internamente. Y luego llegó el momento que había estado temiendo y anticipando con igual intensidad. El sacerdote anunció que Alejandro podía besar a la novia. Todo el mundo se puso de pie, expectante y emocionado. Las cámaras se alzaron para capturar el momento que oficializaría nuestro matrimonio. Alejandro se acercó a mí con esa sonrisa confiada que había visto 1000 veces antes. Sus manos se posaron en mi cintura con la familiaridad de 2 años de relación. Se inclinó hacia mí, cerrando los ojos, esperando el beso que nos convertiría oficialmente en marido y mujer. Pero en ese momento crucial, en lugar de responder a su beso, hice algo que sorprendió a todo el mundo, incluida a mí misma. Me di la vuelta y caminé directamente hacia Diego. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. Podía sentir los ojos de 200 personas siguiendo cada uno de mis movimientos, tratando de entender qué estaba pasando. Diego estaba completamente congelado, su cámara todavía en sus manos, mirándome con una expresión de shock total. Sin decir una palabra, sin explicar nada, puse mis manos en el rostro de Diego y lo besé con toda la pasión y honestidad que había estado reprimiendo durante meses. Fue un beso que decía todo lo que no había podido expresar con palabras. Fue un beso lleno de meses de conversaciones íntimas, de conexión emocional, de amor verdadero que había crecido lentamente pero inevitablemente. Fue un beso que representaba mi elección de autenticidad sobre conveniencia, de felicidad personal sobre expectativas sociales. Diego, después del shock inicial, me devolvió el beso con la misma intensidad. Por un momento que pareció eterno, el resto del mundo desapareció. No había familia scandalized, no había invitados confundidos, no había consecuencias sociales. Solo éramos Diego y yo, finalmente admitiendo públicamente lo que habíamos sabido privadamente durante meses. Cuando finalmente nos separamos, el caos que había estado esperando estalló a nuestro alrededor como una tormenta que había estado brewing durante horas. Mi madre gritó mi nombre con una voz que nunca había escuchado antes, una mezcla de horror, confusión y devastación. Mi padre intentó acercarse, pero se detuvo a medio camino, claramente sin saber qué hacer o decir en una situación para la cual no había protocolo social. Los invitados reaccionaron con una cacófonía de gasps, murmullos y exclamaciones. Algunos estaban claramente escandalizados, otros parecían fascinados por el drama. Algunos pocos parecían genuinamente preocupados por el bienestar emocional de todas las personas involucradas. Pero la reacción que más me dolió, y que recordaré por el resto de mi vida, fue la de Alejandro. No gritó, no montó una escena, no me maldijo públicamente. Simplemente se quedó ahí parado en el altar, con las manos todavía extendidas donde había estado mi cintura, mirándome con una expresión de completa y total desolación. En ese momento me di cuenta del daño que acababa de causar. Alejandro,
Por todos los problemas en nuestra relación, por muy incompatibles que fuéramos, no merecía ser humillado de esa manera frente a su familia, sus amigos y sus colegas profesionales. No merecía enterarse de mis verdaderos sentimientos de la manera más cruel y pública posible. Había cientos de maneras más gentiles, más respetuosas de terminar nuestro compromiso. Podría haber tenido una conversación privada con él semanas antes. Podría haber cancelado la boda con anticipación suficiente para minimizar el daño financiero y social. Podría haber encontrado una manera de proteger su dignidad mientras seguía mi propio corazón. Pero en mi pánico y confusión, había elegido la opción más dramática y dañina posible. En mi desesperación por ser auténtica, había sido cruel. En mi búsqueda de la felicidad personal, había causado pain innecesario a una persona que, independientemente de nuestros problemas de compatibilidad, había sido consistentemente buena conmigo. Diego, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar, tomó mi mano y me guió hacia la salida de la capilla. Entre los gritos y la confusión, entre mi familia corriendo hacia nosotros y los invitados trying to process lo que habían presenciado, logramos llegar a su coche que estaba estacionado cerca de la entrada de la hacienda. Mientras nos alejábamos de la escena del crimen que había creado, pude ver por el espejo retrovisor a mi familia corriendo detrás del coche. Mi madre gritaba mi nombre con una desesperación que me rompió el corazón. Mi padre corría con una expresión de confusión total, como si no pudiera entender cómo su hija, que siempre había sido tan responsable y predecible, había hecho algo tan impulsivo y destructivo. Carmen también estaba corriendo, pero pude ver en su rostro una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido orgullo. Ella había sido testigo de mis meses de angustia. Había visto cómo me había ido volviendo más pequeña y más infeliz mientras me acercaba a una boda que sabía que era incorrecta. En algunos niveles, probablemente entendía por qué había hecho lo que había hecho, incluso si no aprobaba la manera dramática en que lo había hecho. Los siguientes días fueron los más oscuros y difíciles de mi vida hasta ese momento. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares furiosos, amigos confundidos y, sorprendentemente, periodistas que de alguna manera habían conseguido mi número y querían la historia completa del escándalo de la boda. La historia se había extendido rápidamente por las redes sociales, convirtiéndose en el tipo de escándalo que la gente comentaba, juzgaba y compartía sin conocer los detalles reales o las emociones complicadas detrás del drama público. Para el mundo exterior, yo era simplemente la novia loca que había abandonado a su novio en el altar por el fotógrafo. Era un meme, una historia cautionary, un chisme delicioso que confirmaba los prejuicios de la gente sobre las mujeres jóvenes y sus decisiones irresponsables. Mi madre me llamó todos los días durante las primeras 2 semanas, alternando entre súplicas desesperadas para que volviera a casa y gritos de decepción sobre cómo había arruinado mi vida y humillado a la familia. Para ella, mi decisión no era solo personal, sino un reflection directo de sus habilidades como madre, una indicación de que había fallado en criar una hija con valores apropiados y sentido de responsabilidad. Mi padre, que siempre había sido mi confidente y mi mayor supporter, se negó a hablar conmigo durante un mes entero. Su silencio fue más doloroso que todos los gritos de mi madre combined. Había construido mi identidad alrededor de ser la hija de la que él estaba orgulloso, la que había justificado todos sus sacrificios para darme una buena educación. Ver ese orgullo transformarse en shame y disappointment fue devastador. Mis hermanos reaccionaron de maneras diferentes que revealed aspectos de sus personalidades que nunca había visto antes. Mi hermano mayor, siempre el más conservador y tradicional, me acusó directamente de haber destruido la reputación de la familia y de haber actuado de manera egoísta e inmadura. Para él, el matrimonio era un commitment social que trasciende los sentimientos personales, y mi decisión de priorizar mi felicidad individual sobre las obligaciones familiares era imperdonable. Mi hermano menor, sorprendentemente, me apoyó en privado, aunque no se atrevía a decirlo públicamente. Me llamó una noche, 2 semanas después del incident, para decirme que aunque no aprobaba la manera en que había manejado la situación, entendía por qué había sentido que no tenía otras opciones.
Me confesó que él también había estado en relaciones donde se sentía obligado a continuar por expectativas externas rather than por felicidad genuine, y que admiraba mi coraje para elegir autenticidad incluso cuando era devastatingly difficult. Le dije a Diego que necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una manera de manejar la situación que causara el menor daño posible a todas las personas involucradas. Él entendió, pero me pidió que fuera honesta conmigo misma sobre lo que realmente quería, no solo sobre lo que otros esperaban de mí. Manejé de regreso a Madrid en un estado de confusión emocional que nunca había experimentado antes. Durante toda mi vida, había sido la persona que tomaba decisiones racionales, que pesaba pros y contras, que elegía el camino más seguro y sensato. Pero por primera vez, mi corazón y mi cabeza estaban en conflicto directo, y no sabía cómo reconciliar lo que sabía que era correcto con lo que realmente quería. Esa noche, Alejandro estaba trabajando hasta tarde otra vez, así que tuve la casa para mí sola. Me senté en nuestro sofá, mirando el anillo de compromiso en mi dedo, tratando de imaginar cómo sería mi vida en 5 años, en 10 años, si seguía adelante con la boda. Podía visualizar claramente esa vida futura. Tendríamos una casa hermosa en un barrio respetable. Alejandro sería un socio exitoso en su bufete. Yo tendría un trabajo estable en una firma de arquitectura establecida. Tendríamos cenas elegantes con otras parejas profesionales, vacaciones en lugares bonitos, una vida cómoda y socialmente aceptable. Pero cuando intentaba imaginarme realmente feliz en esa vida, no podía. Podía verme funcionando en ella, cumpliendo mis responsabilidades, siendo una buena esposa según las definiciones tradicionales. Pero no podía verme creciendo, explorando, convirtiéndome en una versión más completa de mí misma. En contraste, cuando pensaba en la posibilidad de estar con Diego, aunque los detalles fueran inciertos, me sentía energizada de una manera que no había experimentado en años. Podía imaginarme tomando riesgos profesionales, persiguiendo proyectos que realmente me apasionaran, teniendo conversaciones que me desafiaran intelectualmente todas las noches. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Por fuera, continuaba con los preparativos de boda como si nada hubiera cambiado. Asistía a las pruebas finales del vestido, aprobaba los arreglos florales, confirmaba los detalles del menú. Mi madre estaba en su elemento, coordinando todos los aspectos finales con una emoción que me partía el corazón. Pero por dentro estaba viviendo una doble vida emocional. Durante el día era la novia ocupada y emocionada que todos esperaban que fuera. Pero por las noches, cuando Alejandro estaba trabajando, me permitía pensar en Diego, en nuestras conversaciones, en la posibilidad de una vida completamente diferente. Diego y yo nos comunicábamos principalmente por texto durante estas semanas, manteniendo el pretexto de coordinar detalles de la fotografía, pero realmente manteniéndonos conectados emocionalmente. Sus mensajes eran cuidadosos y respetuosos, nunca presionándome para tomar una decisión, pero recordándome que él estaría ahí independientemente de lo que eligiera. Fue durante la prueba del vestido de novia, 2 semanas antes de la boda, cuando tuve mi primer momento real de pánico. Estaba parada frente al espejo en el salón de la diseñadora, rodeada por mi madre, mi futura suegra y Carmen, todas comentando sobre lo hermosa que me veía. El vestido era objetivamente perfecto. El encaje era exquisito, el corte favorecía mi figura, los detalles eran exactamente lo que había imaginado cuando era una niña soñando con mi boda. Pero cuando me miré en el espejo, no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña jugando a disfrazarse para un papel que no entendía completamente. Carmen, que me conocía desde la universidad y había sido testigo de todas mis relaciones importantes, notó mi expresión. Después de que las madres se fueron a discutir detalles con la diseñadora, Carmen me preguntó directamente si estaba bien. Había algo en su tono que me hizo saber que podía ser honesta con ella. Le conté todo. Sobre Diego, sobre nuestras conversaciones, sobre cómo me había enamorado de él sin intención de hacerlo. Sobre mis dudas sobre Alejandro, sobre cómo me había dado cuenta de que estaba a punto de casarme con alguien que realmente no me conocía. Sobre la sensación de estar atrapada entre decepcionar a todo el mundo o vivir una mentira por el resto de mi vida. Carmen me escuchó sin juzgar, algo por lo que siempre la había amado.
Al final, me hizo una pregunta simple pero devastadora. Me preguntó si creía que podría ser feliz en un matrimonio donde tenía que fingir ser alguien que no era, donde tenía que reprimir partes fundamentales de su personalidad para mantener la paz. También me preguntó si pensaba que Alejandro merecía estar casado con alguien que no estaba completamente enamorada de él, que tal vez él también merecía la oportunidad de encontrar a alguien que lo amara con toda la pasión y entusiasmo que él merecía. Esas preguntas resonaron en mi mente durante días. Carmen tenía razón en ambos puntos. No era justo para mí casarme sabiendo que tendría que reprimir aspectos fundamentales de mi personalidad. Pero tampoco era justo para Alejandro casarse con alguien cuyo corazón pertenecía a otra persona. Una semana antes de la boda, finalmente tuve una conversación honesta con Alejandro. Era una noche de domingo, y por una vez estaba en casa temprano, sin trabajo urgente que lo distrajera. Le dije que necesitábamos hablar sobre nosotros, sobre nuestras expectativas para el matrimonio, sobre cómo nos veíamos creciendo juntos como pareja. Lo que descubrí durante esa conversación me sorprendió y me entristeció al mismo tiempo. Alejandro también tenía sus propias dudas sobre nuestra relación, pero las había estado racionalizando de la misma manera que yo. Admitió que a menudo se sentía como si no me conociera realmente, como si hubiéramos construido una relación basada más en compatibilidad práctica que en conexión emocional profunda. Pero cuando sugerí la posibilidad de posponer la boda para explorar estas dudas, Alejandro se resistió fuertemente. Habló sobre el dinero que ya se había gastado, sobre las expectativas de su familia, sobre cómo una cancelación afectaría su reputación profesional. Para él, estos factores externos eran más importantes que nuestras dudas internas. Fue durante esa conversación que me di cuenta de que Alejandro y yo veíamos el matrimonio de maneras fundamentalmente diferentes. Para él, era una institución social que proporcionaba estabilidad y estatus. Para mí, se suponía que era una asociación emocional profunda entre dos personas que se conocían y se amaban completamente. Ninguna de nuestras perspectivas estaba mal, pero eran incompatibles. Alejandro quería una esposa que complementara su imagen pública y compartiera sus objetivos prácticos. Yo quería un compañero que me conociera íntimamente y me apoyara en mi crecimiento personal, incluso si eso significaba tomar riesgos o cambiar de dirección. Los últimos días antes de la boda pasaron en una nebulosa de actividad frenética. La familia extendida empezó a llegar a Madrid, llenando hoteles y restaurantes con celebraciones pre-boda. Mi madre estaba en su elemento, organizando cenas familiares y coordinando todos los detalles de último minuto. Alejandro estaba en modo de anfitrión perfecto, asegurándose de que todos los invitados importantes se sintieran bienvenidos y atendidos. Yo me movía a través de estos eventos como una actriz interpretando un papel que había memorizado perfectamente. Sonreía en los momentos apropiados, hacía conversación educada con los invitados, agradecía a la gente por sus buenos deseos, pero internamente me sentía cada vez más desconectada de la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Diego y yo habíamos acordado mantener una distancia profesional durante estos días finales. Él llegó a la hacienda el viernes antes de la boda para preparar su equipo y familiarizarse con la logística del evento. Cuando lo vi brevemente durante el ensayo, mantuvimos una interacción completamente profesional, pero pude ver en sus ojos la misma confusión emocional que yo estaba sintiendo. La noche antes de la boda, Carmen organizó una pequeña cena para mis amigas más cercanas. Era una tradición que habíamos mantenido desde la universidad, reunirnos antes de eventos importantes para apoyarnos mutuamente. Pero esa noche, en lugar de celebrar, me encontré luchando contra ataques de pánico. Después de que las otras amigas se fueron, Carmen se quedó conmigo. Podía ver que estaba al borde de un colapso emocional y me sugirió que todavía tenía tiempo para tomar una decisión diferente. Me recordó que cancelar una boda, aunque fuera devastador a corto plazo, era mejor que vivir toda una vida en un matrimonio que no me hacía feliz. Pero cuando intenté imaginar realmente cancelando la boda a último minuto, la magnitud de las consecuencias me abrumó. Tendría que enfrentar a mi familia, que había gastado más dinero del que tenían en esta celebración. Tendría que explicar a 200 invitados por qué habían viajado a Madrid para nada. Tendría que lidiar con la humillación pública,
los chismes, las especulaciones sobre mis motivos, y más que todo, tendría que lastimar a Alejandro de la manera más cruel posible. Sin importar cuáles fueran mis sentimientos, él no merecía ser abandonado públicamente el día de su boda. Había maneras más gentiles, más respetuosas de terminar una relación, incluso si era demasiado tarde para implementarlas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, alternando entre decisiones definitivas que cambiaban cada hora. En un momento estaba completamente convencida de que tenía que detener la boda sin importar las consecuencias. Una hora después, estaba igualmente convencida de que tenía que seguir adelante y tratar de hacer que el matrimonio funcionara. Cuando finalmente me quedé dormida, tuve sueños vívidos sobre diferentes versiones de mi futuro. En algunos, me veía felizmente casada con Alejandro, habiendo encontrado una manera de enamorarme de él verdaderamente. En otros, me veía años después, amargada y resentida, habiendo sacrificado mi autenticidad por seguridad social. Pero el sueño más claro fue uno donde me veía con Diego, trabajando juntos en proyectos que nos apasionaban, viajando a lugares que siempre había querido conocer, teniendo las conversaciones profundas que habían faltado en mi vida durante tanto tiempo. En ese sueño, me veía genuinamente feliz de una manera que no había experimentado en la realidad durante años. Al final de la reunión, Diego propuso algo que ningún otro fotógrafo había sugerido. Quería pasar un día con nosotros antes de la boda, no para una sesión de fotos formal, sino para conocernos mejor como pareja. Dijo que las mejores fotos de boda venían de entender realmente a las personas que estaba fotografiando, de capturar su personalidad auténtica en lugar de simplemente documentar eventos. Alejandro estaba escéptico sobre la idea. Preguntó si esto costaría extra, cuánto tiempo tomaría y si realmente era necesario. Pero algo sobre la propuesta de Diego me intrigó. Había algo en su manera de hablar sobre su trabajo que sugería que veía la fotografía no solo como un servicio, sino como una forma de arte, una manera de contar historias humanas auténticas. Acordamos encontrarnos la siguiente semana para lo que Diego llamó una sesión de conocimiento. No sería una sesión de fotos formal, solo una oportunidad para pasar tiempo juntos en un ambiente relajado mientras él tomaba algunas fotos casuales para entender mejor nuestro estilo como pareja. Esa noche, ya en casa, no podía dejar de pensar en la conversación con Diego. Había algo refrescante en su enfoque, en la manera en que había mostrado interés genuino, no solo en la boda como evento, sino en nosotros como personas. Alejandro estaba en su despacho, como siempre, trabajando hasta tarde en un caso importante. Estaba solo en la sala, con el anillo de compromiso pesado en mi dedo, pensando en lo extraño que era sentirse más conectada con el fotógrafo de mi boda después de una hora de conversación que con mi propio novio después de 2 años de relación. La siguiente semana pasó rápidamente, llena de reuniones de trabajo frustrantes y más planificación de boda. Mi madre llamaba todos los días con nuevas preguntas sobre flores, menús y arreglos de asientos. Alejandro estaba completamente absorto en un caso importante que podía asegurar su promoción a socio senior. Yo me sentía como si estuviera flotando entre todas estas responsabilidades sin realmente conectar con ninguna de ellas. Cuando llegó el día de nuestra sesión con Diego, me di cuenta de que había estado esperándolo con más anticipación de la que había sentido por cualquier cosa en semanas. Habíamos acordado encontrarnos en el Parque del Retiro, donde Diego sugirió que podríamos caminar y hablar mientras él tomaba fotos naturales. Era un sábado perfecto de primavera en Madrid. El sol brillaba pero no hacía demasiado calor. Había una brisa ligera que movía las hojas de los árboles, y el parque estaba lleno de familias, parejas y artistas callejeros. Alejandro llegó directamente del trabajo, aún con su traje de la oficina, claramente ansioso por terminar con esta actividad para poder volver a sus responsabilidades más importantes. Diego, en contraste, parecía completamente presente y relajado. Llevaba su cámara colgada casualmente al hombro, vestía de manera simple pero cuidada, y tenía esa energía tranquila de alguien que disfruta genuinamente de lo que hace. Nos sugirió que empezáramos simplemente caminando y hablando, sin preocuparnos por las fotos.
Durante los primeros 30 minutos intentamos crear conversación natural mientras caminábamos por los senderos del parque. Alejandro hablaba sobre el trabajo, sobre casos legales complicados, sobre estrategias para impresionar a los socios senior. Yo contribuía con comentarios ocasionales, pero me sentía extrañamente fuera de lugar, como si estuviera observando una actuación en lugar de participar en una conversación real. Esa noche, ya en casa, no podía dejar de pensar en la conversación con Diego. Alejandro estaba en su despacho, como siempre, trabajando hasta tarde. Nos habíamos conocido hace 3 años en una cena de negocios organizada por mi jefe. Él era el hijo de una familia acomodada de Madrid. Había estudiado Derecho en Harvard, y según mi madre, era el partido perfecto. Y quizás lo era, sobre el papel. Pero mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que hacía meses que Alejandro y yo no teníamos una conversación real. Hablábamos de logística, de planes, de responsabilidades, pero nunca de lo que sentíamos, de lo que soñábamos, de esas pequeñas cosas que nos habían enamorado al principio. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Las reuniones con Diego se volvieron más frecuentes. Oficialmente, era para planificar la sesión de fotos de compromiso, para coordinar los detalles del día de la boda, para revisar las locaciones. Pero extraoficialmente, se habían convertido en los momentos más honestos de mi semana. Diego tenía una forma de escuchar que me hacía sentir vista. No solo mirada, sino realmente vista. Cuando le contaba sobre mi frustración en el trabajo, sobre cómo mi jefe nunca tomaba en serio mis ideas para proyectos sostenibles, él hacía preguntas que me ayudaban a entender mejor mis propios sentimientos. Cuando le hablaba de mis dudas sobre la boda, no me juzgaba ni me daba consejos no solicitados. Simplemente estaba presente. La sesión de fotos de compromiso fue el punto de inflexión. Alejandro había insistido en hacerla en el Parque del Retiro, en los lugares más tradicionales y fotogénicos. Pero Diego sugirió también algunos lugares más personales, espacios que realmente significaran algo para nosotros como pareja. El problema era que Alejandro y yo no teníamos lugares especiales. No había un banco donde tuviéramos nuestra primera cita porque habíamos cenado en un restaurante caro que él había elegido. No había un rincón del parque donde nos hubiéramos besado por primera vez, porque nuestro primer beso había sido después de una cena de negocios, mecánico y esperado. Durante la sesión, Diego trabajaba con una paciencia infinita, tratando de capturar momentos de intimidad entre nosotros. Pero yo me sentía como una actriz interpretando un papel. Alejandro estaba preocupado por su corbata, por si su sonrisa se veía lo suficientemente confiada, por si el ángulo favorecía su perfil. Yo intentaba relajarme, pero me sentía rígida, falsa. Fue al final de la sesión cuando todo cambió. Alejandro había recibido una llamada importante del trabajo y se alejó para atenderla. Diego y yo nos quedamos solos, recogiendo el equipo. El sol se estaba poniendo, creando esa luz dorada que los fotógrafos aman. Sin pensarlo, Diego levantó su cámara y me hizo una foto. Pero no fue una foto posada. Fue una foto de mí siendo yo misma, con el pelo ligeramente despeinado por el viento, con una sonrisa genuina, con los ojos brillantes de risa porque él acababa de contarme una historia divertida sobre una boda donde el novio se había desmayado durante los votos. Cuando vi esa foto una semana después, entendí lo que estaba pasando. Era la primera vez en meses que me veía realmente feliz. No feliz de manera superficial, sino con esa felicidad que viene de sentirse en casa con otra persona. Las semanas siguientes fueron las más complicadas de mi vida. Por fuera, todo seguía según el plan. Los preparativos de la boda avanzaban sin problemas. Habíamos elegido una hacienda preciosa en las afueras de Madrid, con jardines extensos y una capilla antigua. Mi vestido estaba listo, las flores estaban encargadas, los invitados habían confirmado su asistencia. Alejandro estaba satisfecho con cada detalle, pero por dentro yo me estaba desmoronando. Cada encuentro con Diego era más intenso que el anterior. No hablábamos de lo que estaba pasando entre nosotros, pero la tensión era palpable. Él mantenía siempre una distancia profesional, pero había momentos, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, conversaciones que se extendían mucho más allá de lo que requería el trabajo. Una tarde de septiembre, 3 semanas antes de la boda, Diego me llamó para coordinar los últimos detalles.
Quedamos en una cafetería cerca de su estudio. Era un lugar pequeño, íntimo, lleno de libros y plantas. Nada que ver con los hoteles de lujo donde Alejandro prefería reunirse para sus cenas de negocios. Esa tarde hablamos durante 3 horas. Oficialmente era una reunión de trabajo, pero en realidad fue la conversación más honesta que había tenido en años. Le conté sobre mi infancia en un pueblo pequeño cerca de Ávila, sobre cómo había llegado a Madrid con sueños de cambiar el mundo a través de la arquitectura sostenible. Le hablé de mi amor por los edificios antiguos, por la historia que guardan sus paredes, por el desafío de modernizarlos sin perder su alma. Diego me contó sobre su propia historia. Había estudiado periodismo, pero se había enamorado de la fotografía durante un viaje a Sudamérica. Me habló de su decisión de especializarse en bodas no por el dinero, sino porque le fascinaba capturar el momento más vulnerable de las personas, cuando bajan todas sus defensas y muestran su amor verdadero. Fue al final de esa conversación cuando se atrevió a hacerme la pregunta que había estado evitando durante meses. Me miró directamente a los ojos y me preguntó si era feliz. No si estaba contenta con los preparativos de la boda, no si estaba emocionada por el día especial. Me preguntó si era genuinamente feliz. Y por primera vez en mucho tiempo fui completamente honesta. Le dije que no estaba segura, que Alejandro era un buen hombre, que mi familia lo adoraba, que tenía sentido en papel, pero que algo importante faltaba. Le dije que me sentía como si estuviera viviendo la vida que se suponía que debía vivir, no la vida que realmente quería. Diego no me dio consejos, no me dijo qué hacer, simplemente me escuchó, y cuando terminé de hablar, hubo un silencio que no fue incómodo, sino lleno de entendimiento. Esa noche llegué a casa y encontré a Alejandro celebrando. Había conseguido un cliente importante, un caso que podía asegurar su futuro como socio en el bufete. Estaba eufórico, hablando de planes, de la casa más grande que podríamos comprar, del estatus que esto significaría para nosotros. Intenté compartir su emoción, pero me sentía desconectada. Era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Él hablaba de éxito, de logros, de metas alcanzadas. Yo solo podía pensar en la pregunta de Diego, si era feliz. Las 2 semanas siguientes pasaron en una nebulosa de últimos preparativos. Mi madre estaba en su elemento, coordinando todos los detalles finales. Carmen había llegado de Barcelona para ayudar con todo. Alejandro estaba completamente absorto en su nuevo caso, delegando en mí la mayoría de las decisiones de última hora. Diego mantenía una distancia profesional, pero yo podía sentir la tensión cada vez que estábamos en la misma habitación. Durante el ensayo de la boda, 2 días antes de la ceremonia, tuvimos que coordinarnos para las fotos durante la procesión. Sus instrucciones eran técnicas, profesionales, pero cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras ajustaba la posición de mi ramo, ambos sentimos la electricidad. Esa noche, Carmen y yo cenamos solas. Alejandro estaba trabajando hasta tarde, otra vez. Carmen me conocía desde la universidad. Había sido testigo de todas mis relaciones, de todos mis momentos importantes. Durante la cena, me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que algo no estaba bien. Me preguntó directamente si estaba enamorada de Alejandro. No si lo quería, no si me parecía una buena persona. Me preguntó si estaba enamorada de él. Y cuando no pude responder inmediatamente, supo la respuesta. Le conté todo. Le hablé de Diego, de las conversaciones, de cómo me hacía sentir vista y entendida. Le expliqué la confusión, la culpa, la sensación de estar traicionando no solo a Alejandro, sino a toda mi familia, a todas las expectativas que habían depositado en esta boda. Carmen me escuchó sin juzgar. Al final, me dijo algo que me perseguiría hasta el día de la boda. Me dijo que la vida era demasiado corta para vivirla tratando de hacer felices a otros a costa de tu propia felicidad, que el matrimonio era para siempre, y que si tenía dudas tan profundas, quizás debería posponer la boda hasta estar segura. Pero ya era demasiado tarde para eso. Los invitados iban a llegar de toda España. Mi familia había gastado más dinero del que tenían en esta celebración. La familia de Alejandro había hecho reservas en los mejores hoteles de Madrid. Cancelar significaría humillar a demasiadas personas, romper demasiados corazones. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todas las decisiones que me habían llevado hasta este punto.
Pensé en la niña que había sido, llena de sueños y ambiciones. Pensé en la mujer en la que me había convertido, siempre tratando de cumplir las expectativas de otros. A las 4 de la mañana tomé una decisión. Iba a seguir adelante con la boda. Iba a hacer lo correcto, lo esperado, lo seguro. Diego no era más que una fantasía, una distracción, una última aventura antes de asentarme en la vida adulta que se suponía que debía vivir. Pero mientras me preparaba para la ceremonia al día siguiente, mi resolución se desmoronaba con cada minuto que pasaba. La mañana de la boda amaneció perfecta. El cielo estaba despejado, la temperatura era ideal, y la hacienda se veía como algo salido de un cuento de hadas. Las flores estaban perfectamente arregladas, los asientos estaban alineados con precisión militar y todo el mundo parecía emocionado y feliz. Yo me desperté con náuseas. Carmen llegó temprano para ayudarme a prepararme. Habíamos contratado un equipo de maquillaje y peluquería que transformó mi habitación en un pequeño salón de belleza. Mi madre no paraba de llorar de emoción mientras las mujeres trabajaban en mi look. Durante las siguientes 3 horas, fui el centro de atención de una docena de personas. Todas estaban ahí para asegurarse de que me viera perfecta, de que cada detalle estuviera en su lugar. Pero mientras me transformaban en la novia ideal, yo me sentía cada vez más desconectada de mi propio cuerpo. Intenté concentrarme en el momento, en la alegría de mi madre, en las bromas de Carmen, en la belleza del día, pero mi mente no paraba de vagar hacia Diego. Me preguntaba si ya había llegado, si estaba preparando su equipo, si también se sentía nervioso por alguna razón. 1 hora antes de la ceremonia, cuando ya estaba completamente preparada, tuve mi primer momento de pánico real. Carmen había salido a supervisar los últimos detalles. Mi madre estaba hablando con los coordinadores del evento, y por primera vez en todo el día, me quedé sola. Me miré en el espejo y no me reconocí. El vestido era hermoso, el maquillaje impecable, el peinado sofisticado. Parecía una novia de revista, pero en mis ojos había algo que el maquillaje no podía cubrir. Había miedo, confusión y una tristeza profunda que no entendía completamente. Fue en ese momento cuando Alejandro entró a mi habitación. No se suponía que me viera antes de la ceremonia, pero había venido a darme un regalo de último minuto. Era un collar de diamantes que había pertenecido a su abuela, una reliquia familiar que se suponía que debía usar durante la ceremonia. Mientras me lo ponía, Alejandro me habló de su nerviosismo, de lo emocionado que estaba por comenzar nuestra vida juntos. Me habló de los planes que tenía para nosotros, de la casa que íbamos a comprar, de los viajes que haríamos, de los hijos que tendríamos algún día. Escuchándolo hablar, me di cuenta de algo terrible. Alejandro estaba enamorado. No de mí como persona, sino de la idea de mí, de la vida perfecta que habíamos construido en papel. Estaba enamorado de nuestra historia de Instagram, de las fotos que se veían bien en las redes sociales, de la manera en que encajábamos en el mundo que conocía. Y en ese momento entendí que yo había hecho lo mismo. Me había enamorado de la idea de Alejandro, de la seguridad que representaba, de la aprobación de mi familia, de la vida cómoda y predecible que podíamos tener juntos. Pero después de meses de conversaciones con Diego, después de recordar cómo se sentía ser realmente vista y entendida por alguien, me di cuenta de que ninguno de los dos estaba enamorado de la persona real. Estábamos enamorados de versiones idealizadas que habíamos creado en nuestras mentes. 30 minutos antes de la ceremonia, Carmen volvió a buscarme. Era hora de bajar, de tomar las fotos familiares antes de que llegaran todos los invitados. Mi padre estaba esperando en el jardín, orgulloso y emocional, listo para caminar conmigo hasta el altar. Las fotos familiares fueron un torbellino de sonrisas forzadas y poses perfectas. Mi madre no paraba de llorar. Mi padre parecía más nervioso que yo, y mis hermanos bromeaban para aliviar la tensión. Todo el mundo comentaba lo hermosa que me veía, lo perfecto que era el día, lo emocionante que era el momento. Pero yo me movía como en piloto automático. Sonreía cuando se suponía que debía sonreír, posaba como me indicaban, respondía a las preguntas con las respuestas esperadas. Por dentro me sentía completamente vacía. Fue durante una pausa entre las fotos cuando vi a Diego por primera vez ese día. Estaba preparando su equipo cerca de la capilla,
enfocado en su trabajo. Llevaba un traje oscuro, muy diferente a su ropa habitual, pero seguía siendo inconfundiblemente él. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, sentí como si el mundo se detuviera. En ese momento, Carmen se acercó a mí y me susurró algo al oído que cambiaría todo. Me dijo que acababa de hablar con Diego, que él le había preguntado por mí, que parecía preocupado. Y luego, sin que yo se lo pidiera, me contó algo que no sabía. Me dijo que Diego le había confesado que cancelar esta boda sería lo mejor que podría pasarme. Que había visto cómo Alejandro me trataba durante todos estos meses de preparativos, como si fuera una extensión de su imagen pública en lugar de una persona con pensamientos y sentimientos propios. Que en todos los años que llevaba fotografiando bodas, nunca había visto a una novia tan triste durante sus propios preparativos. Pero lo que más me impactó fue lo último que Carmen me dijo. Me contó que Diego le había dicho que me amaba, que había intentado mantenerse profesional, que había luchado contra sus sentimientos durante meses, pero que no podía seguir fingiendo que lo que había entre nosotros era solo amistad. 20 minutos antes de la ceremonia, mientras los invitados empezaban a tomar sus asientos, tuve la conversación más importante de mi vida. Encontré a Diego revisando su equipo en un rincón tranquilo del jardín. Cuando me acerqué, él levantó la vista y vi en sus ojos la misma confusión y dolor que yo había estado sintiendo. Le pregunté directamente si lo que Carmen me había dicho era verdad, si realmente me amaba. Diego me miró durante lo que pareció una eternidad antes de responder. Me dijo que sí, que me había amado desde aquella primera tarde en su estudio, cuando hablamos durante horas mientras esperábamos a Alejandro. Me dijo que había intentado mantenerse alejado, que sabía que lo que sentía estaba mal, que yo estaba comprometida y que él no tenía derecho a complicar mi vida, pero que cada conversación que habíamos tenido había hecho que se enamorara más profundamente de quién era yo realmente, no de quién se suponía que debía ser. Le conté sobre mi propia confusión, sobre las noches sin dormir, sobre la sensación de estar viviendo la vida equivocada. Le dije que durante meses había intentado convencerme de que lo que sentía por él era solo nervios prematrimoniales, pero que ya no podía seguir mintiéndome. Y fue entonces cuando Diego me dijo algo que resonaría en mi mente durante los siguientes 10 minutos cruciales. Me dijo que independientemente de lo que pasara, independientemente de si elegía seguir adelante con la boda o no, él estaría ahí para mí. Que me amaba lo suficiente como para querer mi felicidad, incluso si eso significaba verme casarme con otro hombre. Pero también me dijo que si había la más mínima posibilidad de que yo sintiera lo mismo por él, debía saberlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. 10 minutos antes de que comenzara la ceremonia, mientras mi padre me esperaba para caminar juntos hacia el altar, le dije a Carmen las palabras que cambiarían todo. Le dije que estaba enamorada de Diego, que llevaba meses enamorada de él, pero que no sabía cómo salir de la situación sin herir a demasiadas personas. Carmen me miró con una mezcla de preocupación y determinación. Me preguntó qué quería hacer realmente. No lo que se suponía que debía hacer, no lo que mi familia esperaba, sino lo que mi corazón me decía. Y por primera vez en meses fui completamente honesta conmigo misma. Quería estar con Diego. Quería la vida que podríamos construir juntos, llena de conversaciones reales, de amor genuino, de apoyo mutuo en nuestros sueños individuales. Quería despertar cada mañana al lado de alguien que me conociera de verdad. Pero también sabía que detener la boda a último minuto destruiría a mi familia, humillaría a Alejandro públicamente y crearía un escándalo que nos seguiría durante años. Fue entonces cuando Carmen me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si creía que sería feliz en un matrimonio sin amor verdadero, si podría vivir el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido valiente. Y en ese momento, 5 minutos antes de que sonara la música nupcial, tomé la decisión más aterradora y más honesta de mi vida. Le dije a Carmen que no podía casarme con Alejandro, que no era justo para él, que no era justo para mí, que no era justo para nadie involucrado, que prefería enfrentar las consecuencias de cancelar la boda a vivir toda una vida fingiendo un amor que no sentía. Carmen me abrazó y me dijo que me apoyaría sin importar lo que pasara. Pero cuando empezamos a hablar sobre cómo manejar la situación,
escuchamos la música comenzando a sonar. Los invitados se estaban poniendo de pie, mi padre se acercaba para acompañarme, y de repente me di cuenta de que era demasiado tarde para una conversación privada con Alejandro. En ese momento de pánico absoluto, Carmen me sugirió algo impensable. Me dijo que si realmente no podía seguir adelante con la boda, tenía que hacer algo dramático, algo que enviara un mensaje claro sin lugar a malentendidos. Me dijo, medio en broma pero con una seriedad subyacente, que cuando llegara el momento de besar al novio, besara a Diego en su lugar, que sería una manera de demostrar públicamente mis verdaderos sentimientos, de hacer una declaración que no pudiera ser malinterpretada o ignorada. En ese momento pensé que estaba loca. La idea era absurda, escandalosa, completamente inapropiada. Pero mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi padre, mientras veía las caras sonrientes de todos nuestros familiares y amigos, mientras me acercaba a Alejandro que me esperaba con su sonrisa perfecta, me di cuenta de que no tenía otra opción. La ceremonia comenzó como todas las bodas tradicionales. El sacerdote habló sobre el amor, el compromiso, la santidad del matrimonio. Alejandro y yo nos tomamos las manos e intercambiamos las miradas apropiadas. Por fuera, todo se veía perfecto. Por dentro, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Durante los votos, mientras Alejandro recitaba las palabras que había memorizado sobre amor eterno y devoción inquebrantable, busqué con la mirada a Diego. Estaba en su posición habitual, cerca del altar pero manteniendo una distancia respetuosa, capturando cada momento con su cámara. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos la misma angustia que yo sentía. Ambos sabíamos que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre, de una manera u otra. Cuando llegó mi turno de recitar los votos, las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Hablé sobre amar y honrar a Alejandro, sobre estar a su lado en las buenas y en las malas, pero cada palabra se sentía como una mentira. Estaba prometiendo mi futuro a un hombre, mientras mi corazón pertenecía completamente a otro. El momento crucial llegó cuando el sacerdote anunció que Alejandro podía besar a la novia. Todo el mundo se puso de pie, expectante y emocionado. Las cámaras se alzaron para capturar el momento. Mi familia sonreía con lágrimas en los ojos. Alejandro se acercó a mí con esa sonrisa confiada que conocía tan bien. Sus manos se posaron en mi cintura y se inclinó hacia mí para el beso que oficializaría nuestro matrimonio. Pero en lugar de responder a su beso, me di la vuelta. Caminé directamente hacia Diego, que estaba a unos metros de distancia, completamente congelado por la sorpresa. Sin decir una palabra, sin explicar nada, puse mis manos en su rostro y lo besé. No fue un beso tímido o dudoso. Fue un beso lleno de todos los sentimientos que había estado reprimiendo durante meses. Fue un beso que decía todo lo que no había podido expresar con palabras. Fue un beso que cambió mi vida para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió, nadie habló, nadie respiró. Diego me devolvió el beso con la misma pasión, como si también hubiera estado esperando este momento durante meses. Cuando finalmente nos separamos, el caos estalló a nuestro alrededor. Mi madre gritó mi nombre con una mezcla de horror y confusión. Mi padre intentó acercarse, pero no sabía qué hacer o qué decir. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos claramente escandalizados, otros simplemente confundidos. Pero la reacción que más me dolió fue la de Alejandro. No gritó, no montó una escena. Simplemente se quedó ahí parado, con la mano todavía extendida donde había estado mi cintura, mirándome con una expresión de completa desolación. En ese momento me di cuenta del daño que acababa de causar. Alejandro no merecía ser humillado públicamente de esa manera. Por muy incorrecta que fuera nuestra relación, por muy equivocada que estuviera al casarme con él, no merecía enterarse de mis verdaderos sentimientos de la manera más cruel posible. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. El daño estaba hecho. Diego tomó mi mano y me ayudó a bajar del altar. Entre los gritos y la confusión, logró guiarme hacia su coche, que estaba estacionado cerca de la entrada de la hacienda. Carmen nos siguió, después de recoger rápidamente mi bolso y algunas pertenencias básicas. Mientras nos alejábamos de la hacienda,
pude ver por el espejo retrovisor a mi familia corriendo detrás del coche, gritando mi nombre. Fue una de las imágenes más dolorosas de mi vida, pero sabía que no podía volver atrás. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares furiosos, amigos confundidos y periodistas que de alguna manera habían conseguido mi número. La historia se había extendido rápidamente por las redes sociales, convirtiéndose en un escándalo que la gente comentaba y juzgaba sin conocer los detalles reales. Mi madre me llamó todos los días durante 2 semanas, alternando entre súplicas para que volviera a casa y gritos de decepción. Mi padre, que siempre había sido mi confidente, se negó a hablar conmigo durante un mes entero. Mis hermanos estaban divididos. Uno me apoyaba en privado, pero no se atrevía a decirlo públicamente. El otro me acusó de haber destruido la reputación de la familia. Alejandro, por su parte, se comportó con una dignidad y clase que me hizo sentir aún peor por la manera en que había manejado la situación. En lugar de buscar venganza pública o de hablar mal de mí en los medios sociales, simplemente desapareció de mi vida completamente, como si nuestros 3 años juntos nunca hubieran existido. Supe por amigos mutuos que había tomado una extended vacation de su trabajo inmediatamente después de la boda fallida, viajando a lugares donde podía procesar lo que había pasado sin el escrutinio constante de Madrid Social Circles. Cuando regresó un mes después, había cambiado su número de teléfono, se había mudado a un apartamento diferente y había comenzado a reconstruir su vida social sin ninguna trace de nuestra relación anterior. Más tarde, me enteré de que nunca había hablado públicamente sobre los detalles de lo que había pasado. Cuando la gente le preguntaba, simplemente decía que habíamos descubierto que no éramos compatibles y que me deseaba lo mejor en mi vida futura. Su refusal to engage in gossip o recrimination pública made me respect him, en ways que nunca había durante nuestra relación. Pero la persona que más me sorprendió durante estos días oscuros fue Carmen. A pesar de que mi decisión había arruinado también su fin de semana, la había puesto en una posición social incómoda con mi familia y había asociado her name con el escándalo, me apoyó sin condiciones desde el primer momento. Carmen me ayudó a encontrar un apartamento temporal cuando me di cuenta de que no podía regresar al apartamento que había compartido con Alejandro. Me prestó dinero cuando mi familia temporalmente cortó todo apoyo financiero. Se convirtió en mi única conexión con la vida social que había dejado atrás, serving como intermediary con amigos que weren't sure cómo relacionarse conmigo después del incidente. Más importante, Carmen se convirtió en mi sounding board emocional durante the most difficult period de mi vida. She understood que mi decisión, aunque dramática y potentially hurtful, había venido de un lugar de desperate honesty rather than de cruelty or selfishness. She had witnessed mis meses de struggle. She had seen cómo me había ido volviendo cada vez más pequeña e infeliz, mientras approached una boda que sabía que era fundamentally wrong. Diego y yo pasamos los primeros meses de nuestra relación navigating las consecuencias complicadas de nuestras decisiones. Su business de fotografía se vio temporalmente affected cuando algunos clients cancelaron sus contracts, preocupados por el escándalo y questioning his professionalism después de lo que había pasado. Para Diego, quien had built his career sobre trust y integrity, the implication que había seduced una client y destroyed her wedding was both personally painful y profesionalmente damaging. Durante semanas después del incident, él struggled con guilt sobre su rol en la situación, questioning whether había crossed ethical boundaries que couldn't be uncrossed. Yo also había tenido que cambiar de trabajo porque la tensión en mi empresa se había vuelto unsustainable después de que la historia se hiciera viral en Spanish social media. Mi boss, quien always had been somewhat conservative in su approach to office politics, had made it clear que mi presence was creating distractions que were affecting the team's productivity and the company's reputation. Finding nuevo empleo was significantly more challenging than I had anticipated. The architectural community in Madrid is relatively small, y la story de la novia que had abandoned her groom en el altar had spread through professional networks as well as social ones. Durante job interviews, I could see en los eyes de potential employers que they were questioning my reliability, mi judgment, mi ability to handle pressure professionally.
But despite todas las dificultades, despite el dolor que habíamos caused y el precio que habíamos paid, Diego y yo were genuinely happy together de una manera que I had never experienced before. Every día was una conversation nueva, un descubrimiento nuevo. We could talk durante hours about everything y nothing, sharing perspectives que challenged each other intellectually, mientras supporting each other emotionalmente. Con Diego, I finally understood qué people meant cuando talked about finding their other half. It wasn't que he completed me in some romantic fantasy way, pero rather que he enhanced me, brought out aspects de mi personality que I hadn't even known existed. He encouraged me most ambitious professional dreams while also appreciating me need para quiet moments de reflection y creativity. Diego supported me cuando I decided to leave traditional architectural firm work y start mi propia consultancy specializing in sustainable renovation de historic buildings. It was something que I had never had el courage to attempt while with Alejandro, quien had always emphasized security y predictability over passion y risk-taking. Working para myself was terrifying initially, but it also was exhilarating in ways que I hadn't expected. For the first time in mi career, I was trabajando on projects que genuinely excited me, using MI skills to preserve historical structures mientras implementing environmentally responsible modernizations. Each project was una opportunity to contribute something meaningful al architectural heritage de España, while also addressing contemporary environmental challenges. Diego también began to expand his work beyond wedding photography, exploring documentary projects que combined his artistic vision con his interest in social issues. His experience with Nuestra Scandal, ironically, had given him una nueva perspective on how public perception can distort private truth. He became interested in using photography to tell mass complex, nuanced stories about human relationships y social expectations. But the verdadera test de nuestra relationship came 6 meses after la boda fallida, cuando mi familia finally agreed to meet Diego formally. The meeting had been arranged by Carmen, quien had been working behind the scenes to facilitate some kind of reconciliation between me y mi parents. La dinner was one of the most uncomfortable experiences de mi life. We met in un restaurant neutral in el centro de Madrid, somewhere que held no particular significance para any of us. Mi parents arrived looking visibly reluctant, dressed formally as if they were attending una business meeting rather than getting to know their daughter's new partner. Mi madre barely made eye contact con Diego during the entire evening. When she did speak to him, her questions were pointed y hostile, designed more to expose him as unworthy or unstable rather than to genuinely get to know him. She asked about his financial situation, his family background, his intentions regarding marriage y children, y his plan para making up for el damage he had caused to nuestra family's reputation. Mi padre was slightly more civil, but equally skeptical. He interrogated Diego about his professional ethics, questioning how he justified getting involved con una client, whether this was una pattern de behavior. What guarantee he could provide que he wouldn't abandon me just as I had abandoned Alejandro. Diego handled all of these questions con una gracia y patience que made me fall más deeply in love con him. He answered honestly about his financial situation, which was modest but stable. He talked about his family's working-class background without shame or defensiveness. He acknowledged that the way our relationship had developed was not ideal, pero he refused to apologize para falling in love con me or para supporting mi decision to follow mi heart. Most importantly, Diego demonstrated through his actions durante that difficult dinner que he was completely committed to me y to nuestra relationship. He didn't respond defensively to mi parents' hostility or try to win them over con charm or false promises. Instead, he showed them través de his behavior que he understood the seriousness de the situation y que he was prepared to work long-term to earn their respect, even if he never earned their approval. It was mi padre quien finally broke the ice hacia el end de la dinner. After watching Diego's composed responses to increasingly difficult questions, mi padre asked him directly qué he loved about me. It was una test, una opportunity para Diego to either give una superficial answer or to demonstrate que he truly knew me as una person. Diego's response was beautiful y completely authentic,
He talked about mi passion para preserving historical architecture, mi concern para environmental sustainability, mi ability to see beauty y potential in things que others might overlook. He mentioned specific conversations we had had about art, about travel, about dreams para el futuro. He described qualities about me que even me own parents hadn't articulated before. Listening to Diego talk about me fue emotional in ways que I hadn't expected. For so long, I had been defined by other people's expectations, by my role as la dutiful daughter o la appropriate girlfriend. But Diego saw me as una complete person con my own interests, ambitions, y perspectives. He valued aspects de mi personality que I had been taught to minimize or hide. By el end de la dinner, while me parents weren't ready to embrace Diego as family, they had begun to understand que I saw in him. Mi padre, who had always been my closest ally, admitted privately to me later que he could see why Diego made me happy, even if he still couldn't understand or forgive the way I had handled me relationship con Alejandro. The process de rebuilding me relationship con mi family was slow, y sometimes painful, but it was también healing in unexpected ways. Through months of difficult conversations, we all began to understand each other's perspectives más clearly. Me parents came to see que their expectations para mi life, while well-intentioned, had been constraining in ways que they hadn't realized. Me mother, especially, began to reflect on her own marriage y to remember que it had felt like to be young y in love con mi father. She told me stories que I had never heard before about their early years together, about decisions they had made based on love rather than practical considerations, about times cuando they had taken risks para each other's happiness. Gradually, she began to understand que my decision, while dramatic y hurtful in its execution, had come from el same desire para authentic love que had motivated her own choices decades earlier. She never fully forgave me para el manera que I had handled la situación, pero she came to accept que I had been trying to avoid living una lie, just as she had followed her heart cuando she married mi father, despite her own parents' reservations. Mi relationship con Alejandro remained completely severed para almost 2 years after la boda fallida. We lived in the same city pero moved in completely different circles, y our mutual friends were careful never to mention one of us to el other. It was as if we had both agreed to pretend que our 3-year relationship had never existed. The breakthrough came through una unexpected letter que received 2 años after el incident. Alejandro had written to tell me que he was getting married to una woman he had met through his work. In la letter, he described his happiness in ways que he had never used to talk about nuestra relationship. He wrote about genuine connection, about being conocido y understood deeply, about love que felt both passionate y sustainable. Reading about Alejandro's happiness was cathartic in ways que I hadn't expected. For 2 years, I had carried enormous guilt about hurting him, about potentially ruining his capacity para trust to love otra woman. Knowing que he had found genuine happiness, que mi decision had ultimately freed him to find una more authentic relationship, gave me una peace que I hadn't known I needed. In la letter, Alejandro también thanked me para having el courage to stop nuestra wedding. He wrote que although el moment had been humiliating y painful, he had eventually realized que I had done him una favor. He admitted que he also had been marrying para wrong reasons, motivated más by social expectations y family pressure than by genuine romantic love. He described how a mi decision had inspired him to examine his own motivations y to be más honest about que he wanted from una romantic relationship. He had met his fiancée while working on una pro bono case involving human rights, something he had started doing after leaving his family's traditional corporate law practice. His new career direction had brought him into contact con people who shared his values y passions in ways que his previous social circle never had. The letter ended con una sincere apology para not having been el partner que I needed, y con genuine wishes para mi happiness con Diego. He acknowledged que while he hadn't understood mi decision at el time, he could now see que we had been fundamentally incompatible in ways que would have made una successful marriage nearly impossible. Reading Alejandro's letter was uno de los most emotionally complex moments de mi life. I felt relief que he had found happiness, gratitude que he had forgiven me,
Y también una strange sadness para el relationship que we had never really had. We had spent 3 years together without ever truly connecting, both of us trying to make work una partnership que was built on social compatibility rather than emotional intimacy. 3 years after El Beso que changed my life, Diego proposed to me. But his proposal was completely different from Alejandro's elaborate restaurant production. It happened on una quiet Sunday afternoon, while we were reading en nuestro sofá, each absorbed in nuestros own books, pero comfortable in each other's presence. Diego suddenly closed his book. He looked at me con una expression que I had learned to associate con his most serious thoughts. He told me que he had been thinking about nuestro future, about everything we had built together, everything he wanted to continue building. He said que he wanted to marry me, not because it was que people expected or because it was el next logical step, sino because he couldn't imagine his life without me. His proposal was simple, honest, it was completely us. No había elaborate ring, no dramatic gesture, no expectations about que mi response should be. Just love puro y una promise to continue growing together. I said yes without hesitation, knowing que this time I was saying yes to una life que felt authentic rather than appropriate. Nuestra wedding was everything opposite to la primera boda que I had planned. Instead of 200 invitados, we invited only immediate family y nuestros closest friends. Instead of una luxurious hacienda, we married in el garden de Diego's parents' house in Andalucía. Instead of uno elaborate dress costing thousands of euros, I bought una simple pero elegant dress from una local boutique. Instead of expensive flowers y elaborate decorations, Carmen y I arranged wildflowers from el garden y created decorations que reflected nuestras personalities rather than social expectations. The entire event cost less than what my original wedding dress had cost, pero it felt more meaningful y authentic than any expensive celebration could have been. The most important difference wasn't in los external details, pero in how I felt walking toward el altar. This time, cada step was una conscious choice. Cada word de los vows was sincere. Cada look que I exchanged con Diego was filled con certainty y genuine joy. When el moment came para el kiss, no había drama, no había doubts, no había anything but pure love y commitment. It was el kiss que had been missing desde mi vida para so many years. El one que made me understand qué people meant cuando they talked about finding their soulmate. 5 years after aquel beso que changed my life, I can say con complete honesty que it was the best decision I have ever made. It wasn't easy. Las consecuencias were painful y long-lasting. I lost important relationships, faced social judgment, I had to rebuild my life desde cero. But in exchange, I gained something invaluable, la possibility to be authentic. I learned que courage isn't la absence de fear, sino la decision to act despite fear. I learned que authenticity has una price, pero que living una lie has una much higher price. I learned que true love isn't just sentimiento, sino daily choice. It's la decision to see, support, celebrate to partner as they really are, not as an idealized version. It's the willingness to grow together, to face difficulties together, to build something greater than la sum de your individual parts. Today, as I write this story, Diego is in his studio editing photos from his latest documentary project about environmental activism in rural España. I am working on plans para la renovación de unos 16th century palace que we will convert into sustainable housing. We are partners in life y in work, supporting each other mientras pursuing nuestros individual dreams. Mi relationship con mi family has healed slowly pero completely. Mi mother y Diego have developed una genuine friendship, united by their shared love para mí y por their common passion para cooking. Mi father now consults con Diego about photography para his hobby projects. Mis hermanos have completely accepted Diego as part de la family. Carmen became la madrina de nuestra wedding y continues to be mi closest confidante about everything. She never lets me forget que she was la one quien suggested el dramatic kiss. Y she probably never will. Most importantly, I have learned about myself through this experience. I learned que it's never too late to change el course de tu life. Que you always have la option to choose authenticity over convenience,
true love over security, real happiness over social approval. I know que there are people who judge me decision, who think que I should have handled la situation differently. Y they're right in part. I definitely could have found una less dramatic, y less hurtful way to end me engagement con Alejandro. I could have been braver earlier, más honest about me doubts before they reached una crisis point. But I also know que if I hadn't had el courage to follow me heart in that crucial moment, I would be living una completely different life now. Una life que might be comfortable, pero not una life que would be true. To anyone who is reading this story y finding themselves in una similar situation, I want to tell them this. Listen to heart, pero do it con wisdom. Be honest con yourself about que you really want, not que others expect you to want. If you're in una relationship que doesn't make you happy, have difficult conversations before it's too late. If you're in love con someone else, be honest about those feelings before making commitments que you can't fulfill. If you find yourself in uno moment where you have to choose between security, why happiness, between convenience, I authenticity, remember que life is too short to spend it pretending to be someone you're not. 6 years later, Diego y I have built una life together que feels both passionate y sustainable. We challenge each other intellectually, support each other emotionally, y have created una partnership que enhances both de nuestras individual strengths. We travel together to places I had always dreamed of visiting, work on projects que combine nuestras skills y interests, y have conversations que can last para hours without either días getting tired. Occasionally, people ask me if I regret la dramatic way que I ended my engagement. It's una complicated question porque mientras I genuinely regret el pain que I caused Alejandro y mi family, I can't regret la decision itself. That kiss in el altar wasn't just about choosing Diego over Alejandro. It was about choosing truth over performance, authenticity over expectation, my own voice over others' scripts para mi life. The woman who walked down that aisle 6 years ago was living una carefully constructed life designed to please everyone except herself. The woman who kissed Diego instead de Alejandro was finally brave enough to prioritize her own happiness and authenticity, even cuando it meant disappointing people she loved. Today, when I look back at that moment de supreme courage y terrible judgment, I see it as el beginning de mi real life. Everything before was preparation, performance, practice para becoming la person I was always meant to be. Everything after has been una journey de discovery, growth y genuine happiness. 10 minutes before los vows, le dije a mi amiga que era solo para las fotos. Pero cuando I kissed Diego instead de Alejandro, it wasn't para las fotos. It was para love. It was para honesty. It was para la promise de una authentic life. Y 6 years later, puedo decir que fue el beso más importante de mi vida. Because sometimes, destroying something que looks perfect from el outside is el only way to build something que feels perfect from el inside. Sometimes, you have to break everything to find que really matters. Y sometimes, el most courageous thing you can do is to choose love, even cuando love means changing everything. That kiss changed not just my life, pero mi understanding de que life could be. It taught me que happiness isn't something que you find, sino something que you choose, sometimes repeatedly, sometimes against all odds, sometimes in ways que surprise even yourself. 6 años después, living in Madrid con el man I love, working in projects que fulfill me, surrounded by family y friends who know y accept me authentic self, I finally understand que people mean cuando they say que love is worth fighting para. Mi love story didn't begin con love at first sight o una perfect first date. It began con una conversation about architecture, grew through months de emotional intimacy, y was sealed con una kiss que destroyed una wedding pero created una marriage. It's una love story que required courage, caused pain. I ultimately taught me que sometimes the most important person you need to be honest con is yourself. That's my story. La story de cómo learn to choose love over fear, authenticity over approval, happiness over security. It's la story de uno kiss que changed everything.
y de la life que became possible cuando I finally had el courage to follow me heart.